Muy buenas noches, estimados estudiantes. Siguiendo la programación de la asignatura para esta semana, estaremos profundizando sobre la comunicación en las organizaciones. El temario que tenemos dispuesto para desarrollar el tema de la comunicación organizacional abarca el papel de la comunicación en la eficacia organizacional. Vamos a hablar de las teorías clásicas de la gestión y su enfoque en la eficiencia, la red de comunicaciones dentro de las organizaciones. Vimos parte de eso la semana pasada a través de la identificación de los grupos, las habilidades de comunicación de líderes y gerentes y el manejo de comunicación en tiempo de crisis. Pues bien, la comunicación organizacional como disciplina es un campo de estudio vital que se centra en la eficacia con la que las personas dentro de una organización se comunican entre sí para alcanzar los objetivos comunes. Entonces va a incluir el análisis de cómo los mensajes se envían y se reciben dentro de una empresa y cómo estos procesos van a afectar a la cultura y al rendimiento organizacional. Pero para darle una definición más directa a la comunicación organizacional, podemos decir que es un proceso mediante el cual los individuos o grupos dentro de una organización van a intercambiar y comprender la información, facilitando así la comprensión común y la alineación de objetivos. Entonces, abarca todas las formas de comunicación dentro de una organización. Estas serían las verbales, las no verbales, como también las escritas. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque va a facilitar la coordinación y va a garantizar que todas las partes de la organización trabajen armoniosamente hacia objetivos comunes. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, en una empresa que lanza un nuevo producto. Aquí es crucial que los departamentos de marketing, de producción y ventas se comuniquen efectivamente. Entonces la comunicación debe ser clara y oportuna entre estos departamentos citados, asegurando que todos estén al tanto de los plazos, de las expectativas y los objetivos. Y esto a su vez va a permitir que la empresa se organice y trabaje como una unidad cohesiva, lo que aumenta las posibilidades de un lanzamiento exitoso del producto. También se promueve la toma de decisiones. Va a proporcionar la información necesaria para tomar decisiones informadas en todos los niveles. Un ejemplo de esto sería la importancia de la comunicación organizacional en la promoción de la toma de decisiones, que podría ser ese proceso de gestión de crisis. Por ejemplo, durante una crisis, esto lo vamos a ver más adelante, es crucial que la información fluya eficientemente desde la alta dirección hasta todos los niveles de la organización. ¿Para qué? Para que los empleados entiendan la situación y cómo sus acciones pueden impactar en el resultado. También va a mejorar el compromiso de los empleados porque se fomenta un sentido de comunidad y pertenencia entre ellos, lo que lleva a una mayor motivación y satisfacción laboral. También se apoya la gestión del cambio porque va a desempeñar un papel fundamental en el cambio organizacional, pues básicamente el difundir información y reduciendo así las resistencias. También impulsa la innovación y va a fomentar un entorno donde las ideas se puedan compartir libremente, lo que conduce a la innovación y a la mejora continua. Así que en el entorno empresarial actual acelerado y en constante cambio, la comunicación organizacional eficaz va a ser crucial para el éxito. Va a permitir a las organizaciones responder rápidamente a los cambios del mercado y mantener esa ventaja competitiva y alcanzar esos objetivos estratégicos. Haciendo un poco el antecedente de cómo surge la comunicación
organizacional como disciplina y objeto de estudio. Esto data del año 1930. Mediante la teoría clásica de la gestión en comunicación, se veía que se desarrollaba durante la Revolución Industrial un enfoque estructurado de la gestión organizacional para aumentar la eficiencia. En términos de comunicación, esta teoría clásica abogaba por canales de comunicación claros y formales con un enfoque de arriba hacia abajo. La comunicación se considera entonces un medio para garantizar que los empleados comprendan sus tareas y sus responsabilidades. Entonces, estas teorías se van a centrar en la estructura organizacional y van a analizar en los aspectos como los planes óptimos de desempeño, las relaciones de poder y la compartimentación de diferentes unidades dentro de una organización. Entonces, se presenta con diferentes enfoques. Por ejemplo, en la perspectiva clásica, esta perspectiva va a considerar que las organizaciones son similares a las máquinas bien construidas y administradas. Cada empleado entonces va a ser parte de una máquina más grande que es la organización. Y si una parte falla, afecta a toda la máquina. Se favorecen estructuras piramidales, la comunicación vertical, descendente, centralización en tomas de decisiones y reglas formales para aumentar la eficiencia y la productividad. También tenemos la teoría de las relaciones humanas, que surgieron también en la década de 1930 como respuesta a la insatisfacción de los trabajadores con los métodos científicos y la burocracia, y se enfocan en la importancia de las relaciones interpersonales, la motivación y el bienestar de los empleados. Y los enfoques de las relaciones humanas y recursos humanos son enfoques que surgieron como respuesta a las limitaciones de la teoría de la gestión clásica, reconociendo la importancia del bienestar y las motivaciones de los empleados. El enfoque de las relaciones humanas, aquí pues se enfatiza las necesidades sociales, también se enfatiza el papel de la interacción social y la satisfacción de los empleados en la productividad. La comunicación informal va a fomentar el diálogo abierto y la retroalimentación entre los gerentes y empleados. Y por último, el enfoque de recursos humanos, donde se potencia a los empleados, se centra en desarrollar el potencial de los empleados y se les involucra en las tomas de decisiones. Aquí hay una comunicación participativa porque se apoya a canales de comunicación bidireccionales que empoderan a los empleados. Aquí lo clave es que el compromiso de los empleados, aquí se prioriza la moral y la motivación de los empleados. Entonces también los bucles de retroalimentación van a fomentar la retroalimentación periódica para mejorar esos procesos y las relaciones dentro de la organización. Por otra parte, se van a promover la colaboración y la resolución de problemas en equipo. Ambos enfoques resaltan la importancia de considerar elementos humanos en la comunicación organizacional, abogando así por un entorno de comunicación más inclusivo y participativo. Entonces, este cambio reconoce que la comunicación eficaz no se trata solo de transmitir información, sino también de construir relaciones y fomentar una cultura organizacional que sea positiva. Así que estos estudios de la teoría clásica identificaron las redes de comunicación dentro de las organizaciones. Estas redes se refieren a cómo fluye la comunicación en una empresa o institución. Y algunos aspectos claves aquí sería pues esa red formal, que es aquella que sigue una estructura jerárquica, organigrama,
de la empresa y representa la comunicación oficial y planificada. Tenemos también la red informal que vincula a los miembros según la empatía natural que existe entre ellos, independientemente de su cargo o posición. Entonces, en la red informal incluso emerge una jerarquía paralela que no sigue el organigrama formal. También los canales de comunicación formales que operan dentro de la red formal y siguen rutas ascendentes, descendentes, horizontales y diagonales. Estos canales son diseñados y administrados por la empresa para objetivos específicos como construir una identidad o para establecer el consenso o la participación. También tenemos los canales de comunicación informales que responden a la red informal y no son planificados. Desbordan la estructura organizacional y crean vías alternativas para la circulación de la información. Entonces, tanto las redes formales como las informales son esenciales para que una comunicación sea efectiva en las organizaciones. Ahora bien, ubiquemos al líder en estas redes formales. Los líderes deben desarrollar habilidades de comunicación por muchas razones. Entre ellas es que la escucha activa va a permitir a los líderes entender realmente las preocupaciones y necesidades de su equipo de trabajo. Por ejemplo, un líder que escucha activamente puede detectar un problema no expresado directamente por un empleado y abordarlo antes de que afecte el rendimiento. También debe desarrollar o interactuar siempre con una comunicación clara y concisa, porque esto va a evitar malos entendidos. Se va a asegurar de que todos estén pues en la misma página. Así que un líder debe ser capaz de explicar esos objetivos complejos de manera simple para que su equipo pueda seguir instrucciones sin ningún tipo de confusión. La empatía es otra habilidad que debe contar el líder, porque a través de la empatía se ayuda a construir relaciones de confianza y de respeto. Un líder empático puede entender mejor las situaciones personales de los empleados y adaptar su enfoque para motivarlos eficazmente. La retroalimentación constructiva es esencial para el desarrollo profesional del equipo. Un líder debe saber cómo ofrecer esas críticas que fomenten el crecimiento sin desmotivar. La comunicación no verbal es un aspecto que hay que cuidar mucho, sobre todo los líderes. A menudo la comunicación no verbal comunica más que las palabras mismas. Él debe proyectar seguridad, apertura, así que tiene que cuidar ese lenguaje verbal, no verbal. Un apretón de manos firme o contacto visual puede transmitir confianza y sinceridad. Recuerden que estas personas pues son las responsables de un departamento y en muchas ocasiones pues tienen que dar la cara ante los clientes externos. También debe tener esas habilidades de presentación, ¿verdad? Tienen que comunicarse con seguridad porque son necesarias para persuadir e inspirar a otros. Un líder con buenas habilidades de presentación puede comunicar la visión y la estrategia de manera efectiva. Debe también ser una persona capaz de negociar para alcanzar acuerdos beneficiosos para todas las partes involucradas. Debe también negociar con esos clientes o socios manteniendo los intereses siempre de la organización. Y debe ser adaptable. La capacidad de comunicarse eficazmente en diferentes contextos va a ser clave en un entorno empresarial globalizado. Un líder que es adaptable puede ajustarse o ajustar su estilo de comunicación para interactuar con una variedad, por ejemplo, de culturas
y situaciones empresariales. También fuimos testigos de cómo las empresas, las organizaciones manejaron la comunicación durante la pandemia. La comunicación de crisis es esencial para la gestión empresarial en la actualidad. Cuando una organización enfrenta situaciones difíciles como eventos desfavorables o emergencias, la comunicación efectiva es clave y esto lo manejan pues principalmente los líderes de área. Algunos ejemplos de cómo se puede manejar eficientemente la comunicación en tiempos de crisis es a través de la evaluación y la comprensión, comprendiendo completamente la crisis, sus causas, las consecuencias antes de emitir cualquier comunicado, también verificar la información para evitar errores. También se deben formar comités o equipos de gestión de crisis para trabajar de forma sincronizada. Este va a ser un equipo dedicado a gestionar las crisis. Allí el comité define los roles y las responsabilidades claramente. Emitir una comunicación, un comunicado oficial es adecuado. Se tiene que redactar un comunicado riguroso y conciso, proporcionando una versión contrastada de lo sucedido. Entonces las medidas tomadas también deben ser incluidas, así como las acciones futuras. Encontrar un canal de difusión que sea propio de la empresa, por ejemplo, intranet, básicamente, o a través de cápsulas para mantener el control sobre la información. También ese monitoreo constante, hay que supervisar la situación y ajustar la estrategia de comunicación según sea necesario. Es algo de constancia. Preparar una organización para la comunicación de crisis es fundamental para enfrentar situaciones difíciles de manera efectiva. Entonces, lo principal pues es identificar esos escenarios y para encontrar o considerar los riesgos y las amenazas específicas para la organización. También el mensaje debe ser claro y coherente para transmitir a diferentes públicos. Entonces este mensaje debe ser consistente y adaptarse a cada situación, porque la comunicación puede cambiar de un tiempo a otro, pero también hay que comunicarla de forma clara. Entonces, esa evaluación continua siempre debe prevalecer. La comunicación de crisis es algo que va a buscar proteger la seguridad de los empleados, los clientes, pues sobre todo externamente la reputación de la empresa. Entonces, algunas plataformas que se utilizan dentro de la organización que han probado ser muy útil, pues plataformas diseñadas por la empresa. También se debe identificar o establecer una línea de emergencia donde las personas, los colaboradores, si la empresa es muy grande, pueden llamar para realizar algunas preguntas. Siempre deben tener pues ese acompañamiento. Los mensajes de texto de alerta también para enviar alertas rápidas a los empleados, a los clientes y a todas las partes interesadas. Las redes sociales y más que nada las aplicaciones internas de mensajería, ahí se publican comunicados oficiales y utilizan las aplicaciones de mensajería para mantener a las personas informadas. Situaciones de crisis pueden ser varias, puede ocurrir cuando surja una huelga dentro de las empresas, cuando por ejemplo en el área comercial saquen de circulación algún producto por un tema de investigación. Eso puede traer una merma económica para la empresa, o puede ser también un escándalo sobre un miembro de la mesa de la junta directiva o de la alta gerencia. Entonces esas
situaciones hay que manejarla con mucho cuidado. Y hemos visto también escándalos que han surgido por temas medioambientales. Recuerden que hoy en día, pues, este es un aspecto muy importante y se le está dando seguimiento, pues, a todas estas noticias. Bueno, hasta aquí hemos terminado básicamente el tema de la comunicación organizacional. Vimos algunos aspectos. Vamos a emplear mucho más en nuestra sesión síncrona. Nos vemos muy pronto. El próximo miércoles ya sería la penúltima clase. Hasta pronto.